¿Estamos? Ya estamos. Ajá. Hola, buenas tardes. Ahorita estamos aquí en el hospital, atrás del Hospital Betania, en Copotán. Yo soy Ricardo. La hermana Gloria está encargada de este proyecto. Y Juan está trabajando aquí también. Y Juan, ¿quieres pasar por abajo y mejor que atrás? Y te voy a explicar un poco qué estamos haciendo en este proyecto. Aquí tenemos un área de, yo creo que como tal vez 3 tareas o algo así, no sé, 3, 4 tareas. Y es un área muy árido, muy pedroso, pero tiene árboles. Entonces nosotros estamos pensando en cómo podemos aprovechar un área difícil, un área como tiene mucha gente en las aldeas también, ¿no? Tiene áreas así que es bastante difícil a crecer, a producir algo. Entonces en este área estamos sembrando, bueno, aquí está un palo de café, y así tenemos como 150 o algo palos ya sembrados en este área. Vamos a pasar más por abajo a ver qué está pasando. El área está inclinado mucho y por eso siempre la erosión y lava de tierra es una cosa difícil a trabajar en áreas así. Solo voy a explicar un poco aquí. Tenemos una jaula de pollo. Ahorita hay como 400 tal vez. Este galera cabe hasta 500. Y los pollos están produciendo abono para el café. Los hoyos, lo que estamos haciendo para sembrar el café, lo llenamos con medio costal de gallinaza y algo cáscara de café, y eso mezclamos con tierra. Vamos a ir abajo donde está trabajando en eso. Y el idea, ¿puede bajar? O yo primero para... La idea es que este área ya es como un área sostenible. El pollo produce alimentos para la gente, y también produce fertilizante para los capitales. En el futuro lo que se van a hacer es sacar, cuando se sacan la gallinaza, se lo pueden poner alrededor de los árboles y producir café completamente natural, sin químicos, sin fertilizante químico. Aquí vamos a bajar la batería. Limón. Aquí estamos en el proceso de sembrar los árboles. Vamos a tomar un poco aquí escarbamos hoyos en esta tierra y se llena con gallinaza, con cáscara de café, y lo mezclamos con hoja y todo para hacer un abono, y así en este material sembramos estamos preparando para sembrar. Walter también está así, se mezclaron hoja y brosa, se llama, brosa, y él va a mezclar eso es el tipo de tierra lo que tenemos aquí. Entonces esta tierra casi no tiene
nutrición. Y así lo mezclamos con este material y así tenemos hacemos una tierra fértil. Creo que eso es todo lo que quiero decir. Perfecto. Bueno.